Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana y vamos con más información. Al inicio del programa ya le comenté sobre los señalamientos en contra del presidente López Obrador tras negarse a responder cuestionamientos ante la desaparición y presunta muerte de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a hablar de este tema con Federico Berrueto, analista político. Es un tema que va de la seguridad a la política, al tema social, de indignación social y colectiva. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Mario. Igualmente. ¿Cómo ves este asunto que que ha generado polémica? Hoy el presidente negó que haya escuchado, pero hay quienes dicen, bueno, aunque no haya escuchado, pues era un tema de primerísima importancia como para haberlo tocado en su conferencia matutina como prioridad. Efectivamente, el presidente debió haberse referido a ese asunto porque, pues, verdaderamente es del mayor interés, de una gran preocupación pública, y el presidente lo debió haber abordado en esas 2 horas que dedica todas las mañanas, pues no a abordar los asuntos de interés público, sino más bien los temas de interés de él. ¿Y esto por qué lo destaco? Porque en esto también hay un problema legal, Mario, que se ha dejado pasar desde el principio de su gobierno. El presidente asume que él es acreedor de la libertad de expresión y por lo mismo tiene el derecho de abordar los temas que a él le interesan o que son de su preocupación personal. Y no es así, porque los servidores públicos tienen obligaciones y tienen responsabilidades. No son titulares del derecho de la libertad de expresión, eso es para ciudadanos, no para autoridades, y el presidente concurre en las mañanas en su condición de presidente de la República, no del ciudadano López Obrador, y por lo mismo lo que debe él hacer es informar con objetividad, sin juicios de valor, desde luego preservando o cuidando lo que es la presunción de inocencia y los derechos de terceros. Y sobre esa base, pues sí, informar sobre los temas de preocupación pública. Pero bueno, eso es un asunto una batalla perdida prácticamente desde el principio del gobierno, y el presidente se asume con el derecho de abordar lo que es de su interés y no de lo que es de interés de la nación. Federico, la atrocidad y el terror que se sembró con todas estas imágenes, videos y bueno, obviamente la polémica que ya se ha abierto también con respecto a la política de seguridad, a las prioridades del presidente López Obrador y a estas tendencias de redes sociales de promover un luto nacional. ¿Tú lo ves este caso particular con un alcance mayor que pueda generar pues mucha presión social y política al presidente, o no da para tanto? También hablando pues por el control que tiene el presidente López Obrador en buena parte de la opinión pública. Bueno, mira, utilizas la palabra adecuada, atrocidad. Y esto yo lo quiero poner en relieve porque, primero, no podemos pensar que todo ocurre por culpa del presidente y que toda la solución está en el presidente. O sea, hay una gran frustración, un gran dolor nacional por el tema de inseguridad. Y mucha gente lo traslada como responsabilidad exclusiva del presidente. Y desde luego el presidente tiene una responsabilidad, pero también la tienen otras autoridades, incluso los mismos ciudadanos. Nosotros mismos como personas tenemos obligaciones, responsabilidades para contener el problema de la inseguridad, empezando por la denuncia, por el reclamo. Pero bueno, sí creo que este caso en particular tiene un poder simbólico frente a muchos otros casos que se presentan en el país, y sí creo que puede significar por parte de muchos el caso emblemático de un ya basta. Y el ya basta, insisto, no solamente puede dirigirse al presidente, sino al conjunto de autoridades y también una suerte de cruzada social de lucha contra la inseguridad, bajo la premisa, y eso no lo debemos olvidar, que el ciudadano es el eslabón más débil, que para el ciudadano denunciar, así sea formalmente o informalmente,
significa, sobre todo en esas zonas, un altísimo riesgo. Más allá de lo que ha dicho la oposición, por supuesto que ha reaccionado ante estos eventos, estos hechos terribles, y esto permea en la política, en las encuestas, en el ánimo electoral, déjame decirlo así, y lo comento también a propósito de que hoy el presidente López Obrador vuelve a presumir, casi que después de lo que de la réplica que dio al inicio de su conferencia matutina, vuelve a presumir que es el de los presidentes con mejor, digamos que lo quieren más, que tiene más popularidad, etcétera, etcétera. Es decir, se mete el tema de las encuestas y decir que la gente lo respalda, la sociedad, a pesar de que ya está entrando su último año de gobierno. ¿Este asunto permeará el tema del ánimo el político electoral, pensando en lo que se defina ahora en septiembre con el Frente y con Morena, pero hacia el 24? Sí, y sí va a permear en lo electoral, pero no en la opinión del presidente. El presidente goza de un blindaje, Mario, pues bastante, por decirlo menos, extraño, porque hay un rechazo, y eso también dicen las encuestas, en los resultados en materia de seguridad, y al mismo tiempo hay una buena evaluación del presidente. O sea, están desvinculados la evaluación del presidente con los resultados en materia de inseguridad. Sin embargo, para Morena y para quien resulte candidato o candidata de Morena, el tema de seguridad es kriptonita. Y ahí está el caso de Coahuila, como la campaña que realizó muy exitosa la oposición en el nivel nacional, allá son gobierno, era precisamente en función de la seguridad. Y yo creo que los dos elementos para la derrota del gobierno o del oficialismo, por un lado está la ciudadanización que le lava la cara a los desprestigiados partidos, y por otro lado está el tema de la seguridad. El asunto de quien se tiene la responsabilidad, porque si esto es un delito federal que se persigue a nivel federal y no necesariamente estatal, porque es delincuencia organizada, etcétera, eso es algo que se tiene que resolver, porque a ver, yo tampoco he visto ahora, no solo no a la Fiscalía General de la República, pero a la Guardia Nacional o al Ejército que trae hoy la política de seguridad nacional, tampoco a la Secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, hablar de este tema, salir a dar la cara. Ahora como dar la impresión de que no se sabe, pues quién, ¿no? ¿Quién va a salir a decir algo, salvo el presidente? O quizá por eso al presidente se le va todo el reflector. Exactamente. Asunto, ¿qué pasa con esto, Federico? Mira, hay una cosa muy sencilla, Mario, y no necesitamos en esto elaborar mucho. Nada más preguntarnos por qué Yucatán, Querétaro y Coahuila tienen una buena evaluación en materia de seguridad. ¿Por qué la gente se siente segura? Si quieres agregar San Pedro Garza García, Nuevo León. ¿Por qué? Precisamente porque hay las policías de aproximación, es decir, la estatal o la municipal, según el caso, están bien equipadas, bien adiestradas, tienen reputación y aceptación social. Y esto nos da la clave de la solución. O sea, si queremos tener una buena seguridad, necesitamos tener policías municipales y estatales eficaces, acreditadas, preparadas. Y es lo que no está sucediendo. Nuestra apuesta desde hace mucho tiempo ha sido una policía nacional. Es la Guardia Nacional, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública, es una inversión. Y claro, eso es una parte, pero es solo una parte, no podemos quedarnos en eso. Si este gobierno le ha quitado el 6% del presupuesto a los municipios en términos reales, pues ya podemos anticipar en qué condiciones van a estar las policías municipales. Y las policías municipales no es que no funcionen, se ponen al servicio de los criminales. Sí. Pues qué asunto. Muchas gracias, como siempre, Federico Berrueto, analista político, por haber estado aquí con nosotros, y buenos días. Muy buenos días, y me da mucho gusto saludarte, y por tu amable conducto saludo al auditorio. Gracias, muchas gracias, Federico Berrueto.